Hola, muy buenas tardes para todos y todas los que están aquí presentes. Bueno, ¿para qué leer? Melissa, María Alejandra, es un gran gusto estar aquí acompañando a Marta, es un honor que nos hayas escogido para presentar tu libro. Es primera vez que presentamos un libro frente a tantas personas presencialmente, así que esperamos hacerlo bien. Y en una librería que teníamos tiempísimos que no veníamos, y en lo que verdaderamente es un espacio de libros, ¿no? Que este es el verdadero ecosistema de lo que significa editar, publicar y comprar un libro. Así que te felicito que estés acá. Voy a leer porque tiendo a irme por las ramas, y entonces, bueno, creo que era preferible tener unas palabras para honor a Marta, decir algo que sea contundente, ¿no? Qué inspirador, motivador y agradable es encontrarse en el camino con personas que sientan la necesidad de compartir con otros su experiencia, conocimiento y procesos de sanación. Y una de ellas es nuestra querida Marta, quien a través de su proyecto Ananda Bienestar nos invita a reconectar con nuestra esencia desde la realidad y camino que cada uno haya decidido transitar. Desde su experiencia de autodescubrimiento, autoconocimiento y autoacompañamiento, nos brinda herramientas que conectan con cada una de nuestras necesidades para activar la conciencia y así desarrollar armonía, bienestar y salud en todos los aspectos de nuestra vida. Esta plataforma de servicios está diseñada para facilitar procesos de integración, cuerpo, mente, emoción, energía, y abarca muchísimas áreas como la página web, los talleres presenciales, virtuales, empresariales, escolares, coaching, mentorías, y lo que nos concierne aquí, un audiolibro, un ebook y este libro. Un libro es una gran emoción, que todo ese aprendizaje esté al alcance de un libro. No podemos dejar de recordar que un libro es un compañero que nos permite ponerle pausa a la rutina y viajar. Por este libro, que ya existía en ebook y en audiolibro, es que estamos reunidos aquí. Y esa es la magia de los libros, que nos permiten, entre muchos otros beneficios, encontrarnos y disfrutar de tenerlos entre las manos. Además que decimos que leer nos une, y un libro nos ha unido acá. Tenemos más de un año acompañando a Marta en este trabajo de este hermoso y motivador proyecto, que va en consonancia con nuestro proyecto, que es Que Leer. Porque leer es el espacio para ponerle pausa a la rutina diaria, dejar a un lado la agenda, los pensamientos y viajar con una historia. Y es que meditar es eso, es viajar, es transportarse, es lo mismo. Melissa y yo siempre hemos creído que la lectura debe formar parte del bienestar emocional. Por eso creemos que con leer por lo menos 20 minutos diarios enriquecemos el alma, la mente y el espíritu. Nos da mucha alegría, Marta, que un libro forme parte de tu proyecto y que lo tengas presente como una herramienta para el proceso personal de transformación. La meditación Camino a Casa es una especie de diario, de cuaderno de apuntes. Es un libro esencial para quienes quieren reencontrarse y reconectar con su yo más interno. Para aquellos que lo han intentado y no han podido, porque la forma de escribir y narrar de Marta es maravillosa y te hace sentir como que un amigo especial te está contando una historia. En la introducción del libro, Marta comenta: mi deseo es que este libro los lleve directo a la morada que habita en cada uno de nosotros, en donde nuestro máximo potencial está esperando a que los conozcamos y disfrutemos. Posee sus bases fundacionales en la meditación como disciplina milenaria, pero fundamentalmente es el producto de su propio viaje por el cuerpo, la mente, las emociones y la energía. Y mi proceso de integrar dichos elementos usando la meditación como herramienta central. Conseguir una disciplina no es fácil, pero tampoco es imposible. La intención, la constancia y la decisión es clave para lograrlo. Casi despidiendo el 2023 y a días de darle la bienvenida al 2024,
Este libro, La meditación, un camino a casa, es el aliado esencial para proyectarnos y encaminarnos para el próximo año. Los invitamos a regalarse este momento de lectura. Es un libro necesario para conseguir el hábito de la meditación, para reconectar con la experiencia meditativa. Es un libro que aporta el conocimiento y nos invita a poner en práctica lo que leemos. Es el libro ideal para tener en la mesita de noche, releer y hojear antes de dormir. Meditemos y leemos. Meditamos y leemos, porque es un afán de búsqueda, porque en su afán de búsqueda, estas dos actividades esenciales para el ser humano, lo único que nos invitan es a cambiar la manera de relacionarnos con el sentir, los contenidos internos, mentales y emocionales. Son aliados, leer y meditar, para el crecimiento y el desarrollo personal. Y como dice Marta, sin hacerles spoiler, emprendamos el viaje. Que la meditación, un camino a casa, que su experiencia narrada en estas páginas sea el camino ideal para regresar a casa, fácil y feliz. Felicidades. Bueno, muy buenas tardes. Es difícil no emocionarse con un acompañamiento tan amoroso. Primero que nada, o antes de que demos realmente inicio a conversar un poquito acerca del libro, pues darles la bienvenida, darles las gracias a ustedes dos por la labor que realizan en torno a la lectura, que tal como tú lo mencionas, es como meditar, porque es una manera de regresar a nosotros mismos. Gracias por su labor y por su acompañamiento. Gracias al público presente, que está conformado por amigos, por familiares, por clientes muy estimados, y muchísimas gracias a la librería Calatos por ser un espacio cálido, un espacio también de un acompañamiento y de una seriedad y amabilidad tremenda. A la señora Virginia Hernández, que me acogió con muchísima sencillez y amabilidad. Lo repito, pero la amabilidad es sumamente importante para todos los seres humanos. Hace la vida más fácil y más agradable. Así que muchísimas gracias. Por supuesto, antes de hablar del libro, pues agradecer a mi esposo, que es el gran compañero de todos los proyectos. Agradecer a Rafael García Hernández, el corrector del libro, que me ayudó además en el proceso de publicación en Amazon. A Luz Ángel y Medina y a Lenín Pérez, que han sido asesores en el área de publicidad de Ananda Bienestar, que es mi centro virtual terapéutico. Y a María Esther Almao, que es la responsable de las redes sociales y también una gran compañera en el proceso de construir caminos de conexión con el público por medio de todos estos recursos con los cuales trabajo. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos. Empecemos el camino. El agradecimiento de parte de Keller por estar esta tarde contigo en este momento tan especial. Y bueno, aunque ya lo viste, hay muchas caras conocidas, pero estoy segura que a todos nos encanta oírte, porque además tu forma de hablar es motivadora, inspiradora, es deliciosa, así es, deliciosa, como dicen por ahí. Y queremos conversar contigo un ratito y vamos a empezar que nos cuentes un poco la historia de por qué nació un libro, o sea, por qué este inmenso proyecto o este proyecto que abarca tantas áreas está en un libro ahora o en un libro. La razón de por qué crear este libro es porque me di cuenta a través de mi propia práctica meditativa que en el espacio en donde yo había estudiado, estudié aquí en Venezuela en una universidad dedicada a eso y luego viajé a la India 2 veces un poco a profundizar en los procesos de la meditación. El tipo de formación era una formación que involucraba teoría y práctica, pero en donde no había un ABC para meditar o para aprender a meditar, sino que fundamentalmente lo que hacías era que estudiabas temas de interés humano y atravesabas procesos por medio de la meditación, por medio de los cuales comprendías esos temas que iban desde la aceptación, el perdón, qué es Dios, tu relación con tus padres y un sinfín más de temas, ¿no? Entonces, si bien al vivir esos procesos yo pude ir comprendiendo de primera mano una cantidad de aspectos muy importantes acerca de mí misma fundamentalmente, y creo que también de la vida de la que formo parte, cuando regresaba a mi vida cotidiana
me daba cuenta que no estaba como ese método que yo pudiera seguir y con el cual yo pudiera acompañarme en ese viaje interior o en ese proceso de ir revisando pues, mis contenidos mentales, emocionales, etc. Entonces empecé con lo que tenía, que era, siento que muchísimo, desde esas experiencias y desde esa formación, a investigar y a realizar mi propia práctica, a probar cosas que en unos momentos funcionaban, en otros momentos no, y como tengo el privilegio además de acompañar, digamos, a través de la facilitación en terapia psicocorporal y a través de el pilates y a través de otras disciplinas con las que he trabajado por mucho tiempo, empecé también a probar con las personas con las que trabajaba. Y me di cuenta, por lo que iba logrando en mí misma y en mis clientes, pues la efectividad de una forma, yo diría no necesariamente un método, pero sí una manera de trabajar y una manera de concebir la meditación. Entonces yo creo que un poco las cosas que tú asimilas, experimentas, aprendes y que te producen grandísimos beneficios, es con natural compartirlas. Entonces es desde allí, desde esa necesidad de, o desde esa, sí, necesidad, pero como casi relación natural, pues nada, desde lo que me había beneficiado quise ponerlo al servicio de otros. La razón fundamental. Genial. Marta, ese título, bueno, cuando tú lees ese título de la meditación, un camino a casa, ya nosotros habíamos conversado anteriormente sobre qué es lo que es meditar, y yo por lo menos en el caso de la meditación no la practicaba, pero sí trataba de pensar en ser consciente de los pequeños detalles de lo que me rodeaba, porque a veces uno se le va la vida y va avanzando y no te das cuenta de que hay cosas minúsculas alrededor de uno que le hacen a uno o feliz o están sucediendo y puedes aportar allí, o darte cuenta de que la mariposita está por allí y a mí me encantan las mariposas, entonces es conectar con cosas que me gusten. ¿Cómo podemos decir que la meditación es un camino a casa? ¿Cómo uno lo logra? ¿Cómo es ese camino? A través de ese aprendizaje que tú le puedes dar a uno, brindándole toda esa capacitación que tú le das a través del libro y de todas las herramientas que practicas. Sí, bueno, la meditación es un camino a casa porque la casa somos nosotros, ¿no? Ese espacio que habitamos corporal, mental, emocional y también energético. Cuando digo que es un camino hacia esa casa es porque la meditación, la meditación como disciplina lo que hace es activar en nosotros lo que ya incluso en términos estructurales, en cuanto a diseño de nuestro cerebro, funcionamiento orgánico, ya tenemos. ¿Por qué? Porque la meditación que hace, trabaja con un área muy específica del cerebro, trabaja con otras también, pero muy en particular activa áreas de la corteza prefrontal que nos ayudan a estar presentes, que nos ayudan a darnos cuenta cuando la mente se ha ido y la hace regresar, porque es un camino a casa, porque nos hace ver las cosas desde una perspectiva muchísimo más amplia, entendiendo la perspectiva, o lo que yo entiendo por perspectiva es poder mirar las cosas no desde una mirada dual. Esto quiere decir que, por ejemplo, nuestro cerebro capta la información del medio ambiente y fundamentalmente para poder sobrevivir tanto biológica como psicológicamente la dicotomiza, es decir, la discrimina, le pone nombre, la diferencia, ¿sí? ¿Qué entrena la meditación a hacer o con qué área del cerebro trabaja? Con un área que nos permite tener una perspectiva que engloba, una perspectiva que no es blanco o negro, bonito o feo, joven o viejo, vivo o muerto, sino en donde hay como una especie, si lo visualizáramos, como una especie de círculo que engloba los opuestos, entendiendo que quizás las cosas que llamamos opuestas no lo son tales, ¿no? Entonces es un camino a casa porque nos invita a ampliar la perspectiva, cuando podemos mirar desde eso que engloba y no desde lo que separa. Nuestra mirada de los sucesos es como que en vez de que estuviéramos en el sótano de un edificio, estuviéramos en la azotea, y eso evidentemente facilita la vida y permite pues mirar lo que normalmente no se puede ver, ¿no? Otra razón de por qué nos trae a casa es porque nos permite ver las cosas desde la perspectiva de eso que llamamos el otro, ¿sí?
El otro en realidad no existe, porque cuando tú te das cuenta por medio de la meditación que la estructura física, mental, emocional, energética y corporal la compartimos todos y puede ser que tengamos quizás destinos distintos o patrones de personalidad distintos, pero que en el fondo lo que nos constituye estructuralmente es lo mismo. En esa medida, cuando tú aprendes a mirar con distancia tus propios procesos, también miras los de los demás del mismo modo. Y cuando digo distancia, no es distancia en términos de frialdad o de no involucramiento emocional, sino es desde una mirada no calificadora, de no juicio, desde una mirada que está un poco más allá del ego. Entonces, eso que normalmente mencionan como compasión, la empatía, son elementos que justamente albergan dentro de eso que la meditación nos entrena a activar de una manera muy natural. Otro aspecto que nos hace regresar a casa es que la meditación activa en nosotros la capacidad de pensar creativamente. Y ese pensar creativamente justamente para mí no tiene que ver solamente como con ideas que tienen que ver con lo artístico o ideas locas, sino tiene que ver con esa respuesta que proviene desde un espacio del ser humano que abarca todo, abarca lo mío, abarca lo del otro, y que tiene una complejidad en la percepción tremenda. Por eso es que es creativa, porque es una respuesta novedosa frente a cosas que no presentaban inicialmente posibilidades. Entonces es un regreso a la casa, porque si la casa soy yo, la casa tiene orden cuando tú activas todas estas cosas. Cuando estas cosas no están activadas, sino que están latentes, es como si estuviéramos en un espacio oscuro, desorganizado y en donde no conseguimos nada. Entonces meditar es como encender la casa en un hogar que está un poquito desasistido, ¿no? Es activar capacidades que facilitan la existencia humana y que además te llevan al máximo potencial en todos los aspectos de la vida. Te oigo y recuerdo la lectura que hice del libro, y yo sentí que este libro es un documento valioso para quienes no meditan y para quienes no han intentado y no han podido. O sea, sirve para llenar el espacio y las necesidades que tenga la persona que se acerca a él. Te estamos oyendo, te hemos oído, hemos compartido otros espacios contigo, pero para nosotros siempre es importante rescatar el valor de escribir un libro. ¿Cómo fue tu proceso como escritora? Porque bueno, esta es tu primera experiencia en sus formatos, jamás de una, te fuiste con todos los formatos para todos los gustos. ¿Cómo te sentiste en ese proceso? Porque además todo lo haces con pasión, con motivación. Oírte, como ya lo leímos, leerte es oírte narrándolo. ¿Y tuviste alguna traba? ¿Sentiste algún tema, o sea, algo que no te quisiera permitir seguir escribiéndolo? ¿O fue una cosa que surgió así en este trabajo maravilloso que tenemos y que invito a quienes no lo han leído a acercarse a leer? No, la verdad no te diría que fue un proceso tortuoso para nada. Fue un regalo para mí porque me invitó a revisar, o sea, todo proceso de escritura es un proceso también de revisión. Entonces, lo que me invitó fue a ver qué ocurrió en mí para llegar a meditar, cómo fue mi proceso de formación en la meditación y también lo interesante y lo posible de que un individuo que antes no estaba para nada relacionado con este ámbito haya podido relacionarse con esta disciplina y descubrir su propio camino en ella hasta el punto de poder formular una suerte de método o una suerte de acercamiento. Entonces, en realidad fue el regalo del viaje también a través de mi propia historia con la disciplina. Fue súper agradable. Las personas que, no sé si todos tienen el libro acá, pero a nosotros nos gustaría que tú nos contaras qué vamos a encontrar, porque ya nosotros lo leímos, pero a lo mejor ellos no, además que van a estar aquí y nos vas a poder hablar con ellos directamente. ¿Qué encontramos en este libro? O sea, que un lector, bueno, sé que todos están quizás vinculados con tu área, pero pues que nos des detalles, que hay adentro allí, que podamos invitarlos para que lo conozcan. Sí, bueno, en el primer capítulo se encuentran qué es meditar, un poco una revisión entre mitos y realidades de lo que es la meditación.
y también el propósito que tiene el meditar. En el segundo capítulo van a encontrar los beneficios de meditar, un poco estos que mencioné hace un momento y un poco profundizando en ellos. En el tercer capítulo se encuentran lo que yo llamo aspectos estructurales de la meditación, porque básicamente para mí son aspectos que, independientemente de la escuela o del estilo de meditación, siento que están presentes en muchas formas de meditación. Entonces, cuando tú estás aprendiendo a meditar, aunque sea una información, digamos, este aspecto en particular sea una información teórica, es teórica entre comillas, porque le permite al meditador saber identificar qué está haciendo cuando está meditando, ¿sí? ¿Qué aspectos estructurales son esos o cómo los nombré yo? El primero es la sensopercepción, porque siento que no hay ninguna meditación que no utilice el cuerpo y el darnos cuenta acerca de lo que ocurre en nuestro cuerpo como una forma de anclaje, como una forma de centrar nuestra atención y foco, y también como una forma de llevarnos hacia procesos más profundos de nuestras emociones y de nuestra historia personal, y más allá de ella, ¿no? Entonces, el primer aspecto estructural es la sensopercepción, el segundo es la visualización, que es el uso de imágenes dentro de la meditación, básicamente o para centrar la atención del meditador o para trabajar algún tipo de proceso que tenga el meditador haciendo uso de imágenes evocadoras o permitiendo que emerjan sus propias imágenes y su propia memoria, o para también balancear la energía, es decir, cumple una cantidad de posibilidades y dependiendo de la escuela lo pueden usar más o menos, pero de una u otra forma es un elemento que está presente en toda meditación. Luego está la contemplación, que para mí es el elemento, digamos, o la etapa más importante de la meditación. La contemplación puede significar cosas diversas dependiendo del contexto. La manera como yo utilizo la contemplación o lo que significa para mí dentro de la meditación que realizo es ese espacio dentro de la meditación en donde yo hago revisión de algún proceso personal a la luz de o una enseñanza o a la luz de un ejercicio que me conduce y me permite hacer una integración, es decir, una comprensión profunda de eso que estoy revisando por medio de la meditación, ¿sí? Es decir, mi papá me decía que, por ejemplo, cuando él era seminarista, contemplar era reflexionar en torno a, ¿no? Sí, de alguna manera, solo que en esta forma de contemplación de la meditación, la razón lógica funciona un poco menos, digamos que funciona más una lógica simbólica, hasta poética pudiéramos decirlo, que emerge cuando estamos meditando, pero que tiene el mismo fin, ¿sí? Y por último la acción, porque hay una frase que dice, bueno, si te levantas de la misma manera que después de meditar, que como estabas antes de meditar, no se produjo la meditación. Entonces, toda meditación y todo proceso donde uno se revisa de alguna manera nos lleva a una acción de transformación, a una acción que no tiene que ser escandalosa, pero que sí de alguna manera permea hacia nuestra vida. Entonces, para mí esos son aspectos estructurales que ustedes van a encontrar allí muy, muy bien detallados. Luego en el capítulo 4 y 5 se encuentran con cómo establecer la práctica, es decir, desde cómo establecer un espacio para meditar, las diferencias entre una práctica formal y cotidiana, porque podemos también meditar en lo cotidiano y allí conversaremos un poquito acerca de eso en ese capítulo. En el capítulo 6 tienen toda una sección amplia, teórico-práctica, acerca de esos aspectos que la meditación nos enseña a mirar. Porque en ese camino a casa que de alguna manera nos diagrama la meditación y en ese enseñarnos a mirar y a mirarnos fundamentalmente, ¿qué es lo que nos enseña a conocer? Nos enseña a conocer el cuerpo desde esta mirada no dual, nos enseña a conocer el contenido del campo mental, el contenido del campo emocional y cómo abordarlo, cómo acompañarlo, cómo experimentarlo y entenderlo. Y nos enseña también a relacionarnos con nuestra energía. Entonces en ese capítulo vemos de manera teórica y también por medio de muchos ejercicios prácticos cómo comprender nosotros experiencialmente eso que explico allí o expongo allí teóricamente. Y al final del libro básicamente hablo de cómo organizar tu práctica meditativa, porque la meditación se realiza acerca de algo, es decir, cuando aprendemos a mirar o a estar presentes
en función de un propósito. Entonces no meditamos en la nada, meditamos con un propósito, y la idea de ese final del libro es que precisamente podamos entender cómo podemos crear una estructura que nos funcione, qué tipo de ejercicios puedo utilizar dependiendo de aquello que yo tenga como propósito cuando estoy meditando. ¿Okay? Entonces pueden encontrar todo eso allí. Qué belleza. Yo creo que nos da tiempo de hacer una meditación, ¿no quieren? Claro, ¿verdad? En vivo y en directo. Claro. Notando todas las sensaciones que se activan cada vez que el aire entra al cuerpo y cada vez que sale. A medida que el aire está entrando y saliendo, vamos a notar las sensaciones musculares del cuerpo. No necesitamos hacer nada con ellas, solamente percibirlas y podernos relajar en ese estado. Vamos a notar ahora la postura corporal, el cómo está organizada nuestra columna y las sensaciones que transmite. Cómo nos hace sentir la postura que tenemos en este instante. Siendo conscientes de las sensaciones de nuestra respiración, del tono muscular de nuestro cuerpo y de la postura y sus sensaciones, vamos a llevar conscientemente nuestra respiración hacia esas zonas donde sentimos tensión, dolor, cansancio, mucha energía o poca energía. Vamos a inhalar sintiendo esa zona o zonas, y al exhalar lo vamos a hacer profundo a través de la boca, dejando que el cuerpo descanse y pueda ceder su peso hacia la tierra. Sentimos el contacto de los pies con el piso, de la pelvis con el asiento, de la espalda con el respaldar. Y atendemos las necesidades de nuestro cuerpo, solo llevando la inspiración hacia la zona necesitada y exhalando profundo con la intención de soltar, relajar y balancear eso que estamos percibiendo en nuestro cuerpo. Muy suavemente vamos a ir moviendo dedos de manos y de pies. Vamos a ir notando el estado de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro ánimo con ese breve instante de conexión que acabamos de tener. Muy suavemente, cada quien a su ritmo, vamos a ir dejando que los párpados se separen, sin necesidad de enfocar inicialmente la mirada, dejando que el cuerpo pueda permanecer en ese estado de conexión con las sensaciones internas, al mismo tiempo que poco a poco va percibiendo el espacio alrededor, sintiendo que el afuera y el adentro están profundamente conectados. A lo que dijimos que es comunismo, ¿verdad? Entonces vamos a bautizarlo. Le preguntamos dónde lo abrimos, donde el universo quiere, y así lo vamos a hacer. A ver el mensaje que le vamos a dar. Que la meditación, un camino a casa, sea el refugio y el encuentro para todos aquellos que necesitan reencontrarse, que sea la herramienta perfecta para comenzar a meditar, para retomar la meditación, pero principalmente que sea el amigo que nos invita a conectar con nuestra esencia. Felicidades.
pensando aquí, ya va, déjame decirlo, a ver. Aquí, dice, aquí está. Como sea que tu respiración se esté comportando en este momento, solo permíteselo y no hagas ningún tipo de esfuerzo. El universo acoge. Así que aquí está ese mensaje de Marta en este libro. Por cierto, este libro lo pueden conseguir acá. Aprovechen porque Marta se los va a firmar. Un buen regalo de Navidad. Y bueno, gracias Marta por estar ahí.